Capacitarte es crecer. Te esperamos. Para que la información llegue en forma íntegra, la voz sola no alcanza. Búscanos en YouTube como Radio Sónica, la radio más escuchada y vista de Internet. No es lo mismo escuchar las noticias que informarse. Conectate directamente con la información. Radio Sónica. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. De un lado estamos nosotros y del otro lado estás vos. En el medio, todo lo demás. Eso es comunicación de punta a punta. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Hoy tenemos la suerte de tener dos grandes abogados y entendedores de propiedad horizontal. A mi izquierda lo tengo al doctor Marcos Hernández. Buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Antes que nada, muchas gracias por venir, porque sé que hoy en día el tiempo es valioso y venir presencialmente, te lo agradezco mucho. Y al doctor Jorge Resqui Pizarro. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación, por la nueva invitación, ¿eh? Un gusto estar acá. También muchas en gracias. La radio, además, que gente muy macanuda. También muchas gracias por haber venido, que hoy presencialmente el tiempo vale. Y venir físicamente a la radio te lo agradecemos. Nada, es un gusto. Antes que arrancar con los temas legales, sí. Ambos tienen programas de radio o streaming. ¿Cómo viene, Marcos? Streaming tiene él. Claro. Sí. ¿Cómo viene Sí. el programa? No, bien. Nosotros generamos ese emprendimiento comunicacional que lo llamamos Consorciando. Bueno, junto a Leo Río Lovera, a Bernardo Giles y a Fabián Beuchel.
Somos 4 profesionales de distintas áreas que abordaba eso. En ese momento yo era director también del REPAC, que bueno, ahora mucho más tranquilo y mucho más suelto, porque a veces uno tiene algún compromiso con lo que expresa o cuidado con alguna situación que no pueda mañana ser malentendida. Pero estamos muy contentos, estamos muy contentos porque creemos que estamos logrando lo que buscábamos, que era instalar el tema a lo largo de la provincia de Buenos Aires. O sea, llegar y hablar con gente de Bragado, con gente de Chivilcoy, con gente de Chacabuco. Van cambiando de lugar, ¿no? Vamos cambiando o concentrando y cambiando general, citando algún administrador, consorcista, algún reciclador de basura, que es un tema que es muy importante en la provincia para los barrios. Tenemos temas de drones, de cuestiones de ascensores, la verdad que medio ambiente. Bueno, hay mucha realidad. O vamos a Mar del Plata y hablamos de la energía eólica o de la energía solar, o los impactos que ha tenido quizás los fideicomisos eléctricos con el tema del reconocimiento de venta de red de energía, que antes los consorcios estaban preparados y vendían energía al servicio, y ahora como en ese cambio de los fideicomisos que hubo, las empresas distribuidoras también son medios reticentes. Esos son ingresos de los consorcios y al no tenerlos son más expensas. Bueno, situaciones que son muy por ahí hasta locales, que no llega a la gente común, ni al administrador, ni a los profesionales que rodean esto. Porque a veces llegar con esto que por ahí es de nicho, ¿no? Lo nuestro medio como... Uno dice que es de nicho, pero hay mucha gente en el medio. Muchísima. Y la gente en algún lugar vive. En la provincia de Buenos Aires, vos pensás que va del 40%, y no quiero animarme al 50%, tiene algún contacto con la propiedad horizontal. Sí, claro. Y la gente no sabe cuando dice propiedad horizontal qué es. Es el edificio, es el barrio cerrado. Y no, capaz que es esos locales que hoy arma, que son 4 locales. Claro. Que uno los ve, que son modernos, que tienen 4 locales con un estacionamiento, que capaz que tienen un depósito en común, un muro común exterior, y hoy es PH. O el pasillo donde vive la abuela, donde vive la tía. Y ese pasillo nos enteramos que es propiedad horizontal cuando tenemos un problema. Claro. O cuando lo tenemos que vender. Claro. Entonces, ¿cómo tenemos que designar un administrador? Sí, nunca hubo un administrador. Y cuando uno va a la escritura estaba vinculado a un reglamento, y cuando va a buscar el reglamento había un administrador que se murió, y que nadie le interesó, y ya pasó la historia. Y sin embargo había. Entonces, esas realidades fueron las que nosotros educacionalmente, comunicacionalmente, tratamos de llevar en ese que nosotros llamamos emprendimiento, que fue un colega, el otro que falta acá, creo que somos nosotros 4 y Claudio, el otro que falta en la mesa. Y está Scampini también. Y bueno, y Scampini. Y Jorge. Pero, entonces debe haber otros, pero... Sí, pero generalmente, y que decía, no, bueno, pero no puede ser un emprendimiento con funcionarios. Y la verdad que era un emprendimiento comunicacional. O sea, nuestra idea fue esa. De hecho, nosotros tenemos algunos sponsors que nos ayudan a cubrir los gastos de producción, alguien que nos sorteamos unos códigos, unos libros, pero no es una actividad rentada, sino que, bueno, lo hacemos por el amor a esto y en la convicción de poder llegar a la gente que a través de compartir, ¿no?, un vínculo de YouTube, como te pasa a vos y como nos pasa a todos, alguien pueda tener unos minutos y decir, a ver, ¿de qué están hablando? Esto me interesa. O, che, mira, Jorge, tengo este problema. Y bueno, y eso. Tengo la felicidad, yo en particular, porque me lo comunicaron el otro día, pero el equipo en general, que en algunas universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires, en el sitio de administración donde dan el curso, el Classroom, están colgando el programa. Qué bien, entonces, como muy buena difusión. Eso no ¿Universidades nacionales? Sí, en Lomas de Zamora, Universidad Nacional del Sur, La Plata. Es como que van generando ese espacio donde lo usan hasta para ser disparador. Porque en realidad nosotros no es que salimos y decimos, esta es la verdad.
¿Qué verdad? Vos tenés una verdad, yo tengo la otra verdad, vos tenés otra verdad. Somos 3 verdades, ¿no? Los 3 tenemos verdades, los 3 somos de buena fe y ponemos nuestras ideas. Y sin embargo, la verdad, no sabemos. Y lo más divertido es eso, pensar diferente, intentar llegar a un acuerdo aún pensando diferente. Es que ese creo que es lo más divertido y que creo que nos llena a nosotros en el día a día de convivir, ¿no? En esta democracia que tenemos, donde tenemos. Mirá, el otro día se lo decía a un amigo, le decía, si vos te pones a pensar, la libertad de expresión que tenemos en este país es fenomenal. Desde hace muchísimos años, ¿eh? No va para un lado. Para... Por eso hay que preservarla, hay que cuidarla. Claro, y hemos podido intercambiar y todo. Quizás el acceso son matices, ¿no? A veces tenés más acceso, a veces tenés menos acceso, pero la libertad, cualquiera ha dicho cualquier cosa. De todos lados. Hasta cuestionamos a Messi, ¿no? O sea, estamos tan locos a veces los argentinos o a Colapinto, ¿no? Entonces nosotros cuestionamos todo, es nuestra esencia. Pero esa esencia cuestionadora también lo que nos hace es progresar en muchas cosas. Somos líderes en un montón de cosas en el mundo y eso forma parte de nuestra educación, de poder cuestionarnos. Yo no sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado, yo he estado con amigos de la región, de otros países de la región latinoamericana, donde ellos no se cuestionan tantas cosas como nosotros. Nosotros nos cuestionamos cosas porque la verdad que tuvimos esa buena alimentación, esa buena educación, esa cuestión de sentirnos líderes. Entonces, como nos sentimos líderes, cuestionamos. Como hacemos, cometemos errores, nos podemos corregir, podemos pedir disculpas, podemos direccionar para un lado, para el otro. Es cierto lo que estábamos hablando, lo que recién decía Marcos es muy verdadero. Hay que preservar esa libertad de expresión que tenemos en todos los aspectos, en todos los temas, y en lo nuestro, en lo más específico, en la propiedad horizontal, en estas cuestiones que tanto nos gustan y nos apasionan, muchísimo más, porque ideas por todos lados, diferencias, confrontaciones. Yo le reconozco siempre a Marcos, no a él quizás personalmente se lo habré dicho, pero a mis conocidos con quien me relaciono, la importante tarea que hiciste de darle el puntapié inicial, o que te encomendaron de darle el puntapié inicial, de hacer una tarea que es ciclópea, meterte a armar un titánico. 135 municipios. No es lo mismo el conurbano que con esas características donde la gente... lo mío es propiedad horizontal, no es como la ciudad de Buenos Aires, donde el 90% de la gente que vive en propiedad horizontal sabe que vive en propiedad horizontal, sabe que o tuvo un administrador, o aún cuando sean pequeños consorcios, ha pasado él mismo por la administración. Bueno, es algo propio de la ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires, semejante territorio, y armar eso, la verdad que es una tarea loable. Hay que reconocérselo a Marcos, al equipo de Marcos, haber dado ese puntapié inicial tan importante. Por supuesto que hay que reconocer a los legisladores que sancionaron la ley que creó el registro y que además con muy buen tino complementó obligaciones para los administradores. Y también debe ser toda esta cuestión de la complejidad lo que hizo tardar tanto en ser reglamentada esa ley y en comenzar a aplicarse, ¿no? Sí, fue toda una situación. La provincia es muy grande. Tuvimos la suerte de tener el reflejo de lo que había sucedido en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Hay un camino transitado por eso. Hay una buena relación, o por lo menos teníamos nosotros una muy buena relación con Diego, con Trabulsi, con la gente que maneja el RPA, con los equipos técnicos también. Aunque tuviéramos esa relación, no quiere decir que nosotros pensáramos lo mismo o ejecutáramos lo mismo, sino que esto de poder charlar y pensar distinto o terminar actuando distinto no significa estar enfrentados. Es muy difícil para los argentinos que vivimos en esto de Maradona, Messi, ¿no? No pasa a diario cuando uno toma una posición, digo, yo soy de River, y el de Boca te putea. Soy liberal, y el otro te putea. Tal cual. Bueno, es parte de la idiosincrasia. Igual nosotros apoyamos al presidente Boca, queremos que se quede hasta 2050. Sí, para siempre. Cuando dijiste nosotros, lo dirás por vos, yo no tengo nada que ver. Por nosotros. Pero... Y vos sos de Racing, decirle a Lautaro que con el Inter que ese día se enferma. Bueno,
Pero Sí, Lautaro es un producto del Tita, del predio Tita, de las inferiores de Racing, del trabajo que se hizo en Racing, especialmente desde hace ya más de 10 años. Así que hay que reconocerle también al club lo que logró a través de Lautaro y otros muchos jugadores que salieron del predio Tita y que triunfan en el mundo. La verdad que ha sido importante. Yo lo que tengo para decirte en esto, que por ahí a veces uno ha escaseado en palabras sobre ese lado porque iba a una dirección directa, es la decisión de la gobernación, del ministro Alac en su momento, de Ariel Jiménez, en generar con su equipo esa visión que después a mí me tocó complementar y darle forma, de que el administrador, a partir de la reforma del 2015, había pasado a ser el representante legal de la persona jurídica consorcio y que merecía un tratamiento distinto al del consumidor, ¿no? Y ahí está el problema. Y ahí es donde nos encontramos para ir al y ahí no vamos a meollo pelear de la cuestión, y ahí no vamos a empezar a pelear. en donde Me dejan hacer una breve introducción a la audiencia para el que está un poco distraído. El doctor Jorge Rasqui Pizarro colaboró con la creación de la ley 941 de Cava, que más que nada es defensa del consumidor. Y el doctor Marcos Hernández es el director y quien implementó, la reglamentación de la 14701 en Provincia de Buenos Aires, que no es defensa del consumidor, sino que está bajo lo que es el Ministerio de Justicia. Porque a Marcos se le ocurrió, no porque la ley lo diga. Es un sistema muy diferente, pero muy interesante, donde en provincia es Ministerio de Justicia, en Cava es Defensa del Consumidor. Sí. Entonces, bienvenidos. ahí está el... Me dan 3 minutos. Sí, por supuesto. Fundamentos de la ley. Párrafos 4 y 5. ¿Cuál? ¿De la 941? De la ley 14.700. No, pero esa es anterior al Código Civil. Déjame que es yo fecha, avanzo. El decreto reglamentario también es anterior al Código Civil. Sí, el decreto reglamentario es del 2022. Bueno, entonces, ¿cómo? Sí. El Código Civil está... No, el decreto es reglamentario del... Párrafo 4 y 5. Entendemos que la relación entre administradores y administrados es una relación de consumo. Estos son los fundamentos de la ley. Encuadrado en lo estipulado en el artículo 1 de la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor. Es el caso específico de consumo de un servicio que conlleva todos los derechos y obligaciones propios de este tipo de relación, siendo merecedora, por ende, de la protección establecida en la Constitución Nacional. Nuestra legislación garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en su relación de consumo contra la distorsión de los mercados y protege la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurando el trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna. Las distorsiones son claras cuando exista ausencia en la regulación de las obligaciones de los administradores, falta de información al consorcista, entre otras. Eso lo dice el fundamento. Esa es la ley provincial. El fundamento de la ley provincial. Sí. La ley, en el capítulo 5 del artículo 18, dice: el procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones previstas, que es lo que hacías vos, Marcos, hasta hace muy poco tiempo, y lo que hace ahora tu sucesor, por esta ley se ajustará a lo establecido, en el título de la ley 13.133 de la provincia de Buenos Aires y sus modificatorias, que es la ley de defensa del consumidor provincial. Pero vamos a leer déjame terminar con esto. Toda la disposición 27. Y finalmente el decreto reglamentario 1734/2022 dice, en sus considerandos, en algunos de sus considerandos, voy a leer simplemente 2 de ellos, que en otro orden y de conformidad con los fundamentos de la citada norma, la honorable legislatura de la provincia de Buenos Aires sostuvo que el vínculo entre administradores y administrados se encuadra en una relación de consumo de conformidad con el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 1 de la Ley Nacional 24.240, que a su vez el artículo 38 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires consagra los derechos de consumidores y usuarios en la mencionada relación de consumo, que mediante la Ley 13.133 se establecieron las bases legales para la defensa del consumidor y del usuario conforme los términos de dicho artículo de la Constitución Provincial, determinando su objeto, las políticas públicas, medidas y disposiciones procedimentales
que son las que hiciste vos también, y otros aspectos para la efectiva implementación de tales derechos y su protección en el territorio de la provincia. En tal entendimiento, mediante el artículo 18 de la mencionada ley 14.701, se estableció que el procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones allí previstas se ajustará a lo establecido en el título octavo, capítulo tanto de la ley 13.133, y que a través del decreto 1036/04 se designó al entonces, ministro de Producción a través de la Dirección Provincial de Comercio como autoridad de aplicación. Después lo cambiaron y pasó a ser el Ministerio de Justicia. Bien. Y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Y ahí se acabó el mundo. No. Se acabó. Lo que quedó claro no. es que ustedes, la relación en la provincia de Buenos Aires entre los administradores y los administrados es una relación de consumo. Está bien. Después hagan lo que les parezca. Hasta ahí te escuché. Este mismo decreto delega en poder de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas la reglamentación de las normas de funcionamiento del REPAC. Y dentro de las facultades ordenatorias y reglamentarias que tiene la ley orgánica que regula la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, establece la posibilidad al director de Personas Jurídicas de establecer procedimientos modificando los alcances, ¿sí?, de aquellas circunstancias que tengan que hacer al encuadre jurídico general. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que, y te lo voy a tirar así y lo voy a instaurar, la teoría de la B invertida. ¿Cómo es la teoría de la B invertida? La relación entre el consorcista y el administrador no es directa. El consorcista se relaciona con el administrador a través de la figura de la persona jurídica. Entonces vos, Jorge, si mañana incumplís, vos tenés una asociación, ¿no? Sos presidente de una asociación. Si vos incumplís alguna de tus obligaciones con tus socios y estás en una persona jurídica y sos administrador de una persona jurídica, no estás dentro de la norma del consumidor. ¿Por qué no estás dentro de la norma del consumidor? Porque estás en el marco de una persona jurídica. Al estar dentro del juzgamiento de una persona jurídica, las normas se complementan armónicamente en la figura de vos sos el representante legal de la persona jurídica, tenés una responsabilidad como administrador frente al consorcio y no contra el consorcista. El consorcista puede demandar al administrador su incumplimiento ante el consorcio, no ante él. Cuando un consorcista denuncia a un administrador, no lo está haciendo con una relación de consumo personal, sino lo está haciendo dentro de su función como mandatario legal, como le dice el artículo 2065, de la persona jurídica. O sea, ustedes van por el mandato. Es que es el representante legal. Pero no la es diferencia, el mandato con la relación de consumo. la diferencia que hay entre la 14.701 y el código, que es posterior, es que el proyecto del senador Costa ingresa en el 2013, se aprueba durante el 2014 y se pone en vigencia en el 2015. Esa es la 14.701. El Código Civil se aprueba en agosto del 2014, es como paralelo ya para la gente que no entiende, quizás una cosa se discutía en el Congreso de la Nación y otra cosa se discutía en la legislatura de la provincia. A veces no se conectan las situaciones. Son cuestiones que van en forma paralela en el tiempo, pero no de forma paralela en los hechos. No es que una comisión de legislación de la Cámara de Diputados, ni Lorenzetti, ni ninguno de los que estaba en la comisión de reforma del Código Civil se comunicaba con los legisladores de la provincia. Entonces hay que hacer una armonización. Cuando se hizo la armonización se hace a través de la disposición 27. Cuando se saca la disposición 27, que son las normas de funcionamiento del registro de administradores, lo que se hace es, se aplica el procedimiento del 133 aplicado a los administradores. ¿Por qué? Porque si la ley decía que había que aplicar el procedimiento del 133, se aplica. Y mirá en qué diferencia. Todas las resoluciones de la Dirección de Personas Jurídicas son apeladas ante la Cámara Civil y Comercial. En cambio, las del REPAC no son apeladas ante la Cámara Civil y Comercial de la provincia. Son apeladas ante el Juzgado Contencioso Administrativo como marca. Bueno, está bien, pero yo te hablo de la provincia. ¿Sí? Porque hay de la provincia de Buenos Aires. Ahora, fíjate otra diferencia más que vos tenés.
que es el procedimiento de juzgamiento que tiene la oportunidad de rectificación, que no la tiene el derecho del consumidor. No tiene, el denunciado no tiene la posibilidad de archivar con derecho a rectificación. 13.1 de la disposición 27. Te equivocaste, venís equivocado, liquidaste mal, cobraste mal los honorarios, los agarrás, los devolvés, no tenés multa, no tenés nada, se archiva. Una vez por año por consorcio. Lo dice el artículo 13 y ya hace 2 años que está vigente, nadie lo ha tachado. ¿Sí? Está absolutamente vigente el anexo 1, artículo 13.1 del anexo 1 de la disposición 27. Ya primera cuestión. Segunda cuestión, no tiene que tener publicidad. La multa. No tiene que salir en un diario. No hay decomiso. Hay un montón de situaciones porque hay una relación profesional con un mandatario. Y además, están profesionalizando algo. Sí, ahí está el tema. Además, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno federal, los tres, Sí. tienen considerado la categoría profesional 68-2010 para administración de consorcios. Con lo cual, todos los administradores de la provincia de Buenos Aires están inscritos en la categoría profesional 68-2010. Pero no es una profesión liberal. No sé si no es liberal. Eso es una No categoría, es liberal eso porque no es tiene impositivo. carrera de grado. No, bueno, Bueno, eso no- el alcance de lo que significa una carrera liberal, ¿qué tiene que tener una facultad? tiene que tener un título habilitante. Y tiene la matrícula. ¿Qué dice el Ah, artículo eso 2 no, cuando excluye? Eso no es un título ¿Nos querés leer el habilitante, segundo es una- párrafo del es- artículo 2 de la 24240? No, ¿Lo tenés ahí? Sí, no, ¿Cuánto precisamente es? excluye a las profesiones liberales. Y no, ¿y qué más dice? ¿O qué más? O aquellas que tengan un título. ¿O Bueno, qué? ¿Cómo lo dice? No, pero no habla de una matrícula habilitante. ¿No lo habla dice? de una matrícula habilitante por un organismo administrativo. ¿No lo dice? Fíjate, lee. por autoridad competente dice. Y la 14.701, el artículo 2, establece que para ejercer la actividad de administrador de consorcio tenés que estar matriculado. Igual Quiere que la decir, 941 de la ciudad. y bueno, y entonces, No. ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una relación de consumo. La persona hay un prestador, tiene- hay un prestador de un servicio Mirá, y hay quienes reciben el yo servicio. El consorcio yo te como escuché, persona yo te escuché la jurídica, lectura de tu yo también te artículo. escuché a vos y bastante. Sí, Y esa relación que existe, por un lado, claramente, entre el que no tiene nada que ver que sea mandatario, está muy bien, es mandatario, y no confronta la idea de que haya un contrato de mandato con que haya una relación de consumo. Son perfectamente compatibles las posibilidades. Y lo que no se puede hacer, Marcos, y lo sabes tan bien o mejor que yo, porque sos abogado, es a través de la reglamentación modificar la ley. Y ustedes, a través de estas reglamentaciones, modificaron la ley. no modificamos la ley, le Y dimos eso el lo encuadre, vete al artículo 28 de la Está bien, Constitución Nacional. pero le dimos el encuadre a lo que configura el Código Civil, cuya publicación y entrada en vigencia fue posterior La a la 941 también es 14.701. anterior al Código Civil. Bueno. Y el decreto reglamentario Pero- que te acabo de leer Mirá. es posterior al Código Mirá, yo te voy a Civil. decir una cosa. Yo creo que, mira, a nivel académico, a nivel jurídico, entiendo que la Argentina tiene 3 luces, tres faros. Uno es la Ciudad de Buenos Aires, otro es la Ciudad de La Plata y el otro es la Ciudad de Córdoba. Quizás la Ciudad de Rosario también en algunas materias muy, muy puntuales, pero en general son esos 3 luceros más. Desde el punto de vista del derecho. Desde el punto de vista del derecho estamos Ahora se hablando. está reglamentando Neuquén. Bueno, Neuquén se está reglamentando, pero porque copiaron y pegaron también la ley de acá. Ahora, el tema es el siguiente, porque hemos trabajado con Massa, con la directora, y le hemos ayudado todo el tiempo. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires huele a naftalina que no se hayan adecuado todavía. ¿Por qué? Y huele a naftalina. Huele a viejo, que nos quedamos con la solución de la 941, que yo la saludo, porque cuando se creó la 941 no había instrumento para resolverlo, porque todavía no se había definido que el consorcio era persona jurídica. No se había definido en la ley. No se había definido en el código. La doctrina y la jurisprudencia. ya La doctrina y la existía. jurisprudencia, Nadie lo un discutía montón, eso. bueno, pero A esa altura nadie lo discutía. pero estaba escrito. Y bueno, y el Consejo de Administración no existía en la ley, y sin embargo nadie lo discutía tampoco. Y ahora lo eliminaron y pasó a ser Consejo Propietario. Con lo cual, que estuviera escrito en la doctrina no era asegurado que era exigible. Era una fuente del derecho. Pero ya la jurisprudencia. La doctrina es la doctrina judicial ya lo tenía el consorcio como una persona jurídica. Sí, está bien. Pero Pero ahora es el representante. ¿Por qué? Porque antes
coparticipaban de la administración con el Consejo. De hecho, hasta el Consejo los podía echar. Muchos reglamentos todavía dice eso, de que pueden elegir, o pueden remover, o pueden contratar los propietarios. Con lo cual hoy el único que administra es el administrador. Los demás revisan. Nada más. No deciden nada. Antes también. Aunque quisieran tomar otras atribuciones. No, bueno, pero también. En los reglamentos hubo algún abogado, algún escribano o alguien muy vivo que por la vía después del pretoriana fue replicando esas facultades, que cada vez las fue haciendo más exorbitantes, para que los consejos tuvieran una mayor injerencia en el control del administrador. Pero en ningún lado. En el control está bien. Que lo tengan en el control, sí, está bien. Pero lo tiene que hacer en la administración. Bueno, pero lo hacía. Elegía a los proveedores. Puede pasar hoy con el Consejo de Propietarios y incumple también con su función. En vez de controlar, trata de coadministrar. No, pero ahí incumple el administrador por permitirlo. También, bueno. No. Los dos incumple. En la provincia de Buenos Aires se ha sancionado, por ejemplo, el sometimiento a un régimen de impuestos, sí, a un régimen de moratorio, una moratoria que incrementa la deuda del consorcio sin autorización. ¿Quién autorizó a él que yo como consorcista tenga que deber un 25% más? Si él tenía la obligación de juntar la plata como gasto ordinario en las expensas mensuales. ¿Quién lo autorizó a él a no cobrar más expensas para eso? Todavía siguen discutiéndose, no, aumentó las expensas en asamblea, cuando el 2067 le pone su obligación de recaudar los fondos necesarios para atender los gastos ordinarios. Entonces, todo en su justa medida. Ahí lo que hay es una actividad profesional que está dentro del mandato, pero que además expresamente está fuera del artículo 2, o sea, está incomprendido dentro de las exclusiones que prevé el artículo 2 al tener la habilitación. Esa es la postura de la nuestra. ley de consumidor. La ley de consumidor. Esa es la postura nuestra. Y a su vez... Pero no es la postura de la ley, no, Marco. No es la postura de la ley. Ni el decreto reglamentario. Es la postura de un segmento de nosotros, los colegas, que quiere seguir teniendo las audiencias del consumidor para seguir generando honorarios. Es una cuestión. Marco, pará. Es una cuestión. Es una cuestión corporativa nuestra. Sí, porque del derecho del consumo, la discutimos en la provincia. La amplitud del derecho del consumo y las facultades que le da al consumidor son tan importantes, son tan amplias, que favorecen al consorcista. Y por eso precisamente la idea en la Ciudad de Buenos Aires fue esa: establecer eso como relación de consumo para darle mayor amplitud al control y la posibilidad del todos los organismos de la provincia del consumidor derivan hoy al REPAC las cuestiones de los consorcios. Las OMIC, decís vos. Todas las OMIC las derivan al REPAC porque no quieren tener competencia. No es porque no dejan de decirle algo. Es porque la competencia específica del tratamiento. La ley de defensa del consumidor y no la aplican. No tenemos por qué aplicar en la provincia la ley de defensa del consumidor a las relaciones de la propiedad horizontal. Pero te lo dice la ley. No tiene vinculación de consumo. Dice el decreto reglamentario. No tiene. Bueno, el decreto reglamentario que después fue modificado. Vos estás profesionalizando algo que no es profesional. Lamentablemente por ahora no es profesional. La actividad es profesional. La tienen que facturar. Está reconocida por el Estado. Bueno, entonces, ¿por qué crearon la 68-2010? A ver. ¿Por qué la FIP? ¿Por qué crearon la 68? Es una cuestión tributaria, impositiva, de recaudatoria, es otra cosa. Es lo mismo ser empleado que independiente. Marcos, Marcos, está claro. No es lo mismo tener un título habilitante por haber estudiado una carrera o una profesión liberal que hacer un curso de 3-4 meses que evidentemente te da una pequeña plataforma como para salir a trabajar. Sí, pero la ley no hace reserva de título. Bueno, está bien, pero no te enojes con nosotros. O sea, enojate con el legislador que no le exigió en ningún lugar. Porque, por ejemplo, los martilleros tienen esa discusión. Te dicen, en la ley de martilleros, nosotros tenemos la facultad de administrar, te dicen, ¿no? Entonces nosotros no tenemos por qué matricularnos en provincia. Pero dicen así. ¿Pero por qué? Porque tienen la facultad de administrar los bienes dados en alquiler o en mandato de ellos. Y también podría ser un abogado. Pero no una cuestión de esto. Los abogados te dicen, nosotros, como es un conflicto, nosotros tenemos la incumbencia de esto. Los escribanos te dicen, teníamos un registro de propiedad horizontal creado por un decreto ley que hay una discusión si está derogado o no está derogado, porque como se deroga la 13512, todo lo que se desprendía de la 13512
y las incumbencias derivadas de la 13512 se encontrarían derogadas. Y yo siempre dije, no, la 13512 se deroga para mejorar, para incorporar al código, no se derogó desde el lado negativo de la derogación. Fue una derogación para mejorar, para incorporar el derecho real, para generar un mayor estatus jurídico al derecho de propiedad horizontal. No lo miremos como algo negativo. Entonces ahí le reconocimos al Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires el tema de la rúbrica de los libros, que participe de la rúbrica de los libros y que mantenga esa incumbencia desde otro lado. ¿Por qué? Porque además la provincia no es que te tomas un subte y vas y rubricás el libro. Entonces tenés que ir. Imagínate, vos tenés distritos. La gente va mucho a la costa. Vas a Cariló, Pinamar, Villa Gesell. ¿Sabés dónde tenés que llevar los libros? A Dolores. A Dolores. Eso es cierto. Imagínate vos. Físicos. Claro, por eso es cierto. Todo el flete. Pero lo que hiciste bien no te lo estoy criticando, No, pero a lo que te quiero decir... La IGJ ya lo hace, en Cava ya lo hace la digital. Ahora pasó a ser autoridad competente la IGJ. Salvo libros propietarios que lo mantiene la rúbrica el RPA. Está bien. Y es más, y yo les digo, pregunten en el RPA ¿cuántos años hace que no lo rubrica un libro propietario? Pidan un libro de propietarios en un consorcio de la Ciudad de Buenos Aires. Pidan, miralo si está rubricado, miralo si está con la fuerza legal. No la tienen. Porque ahora lo están arrancando ahora, luego de que nosotros hicimos un pedido de que vamos a trabajar en la provincia con esto, acompáñennos porque estamos yendo de esto. Había toda una situación de pandemia, de medidas de emergencia, todas estas cuestiones. Y vos imagínate, estás en un territorio donde sí podés llegar rápido con el físico. Bueno, en su momento no se pudo hacer y también se tenía que ordenar. Por eso, te digo, a veces se toma, por ejemplo, en vez de estar discutiendo la bolsita verde y la bolsita negra para ver si recauda más el gobierno, ¿cuántas fiscalizaciones se hicieron por libros de propietarios en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas fiscalizaciones se hicieron por la renovación anual de los administradores? No, eso sí se hace. A ver, hay muchas denuncias precisamente y la mayor parte de las denuncias van por ese lado. Sin actualizar, dice el registro. Sin actualizar. Sin actualizar es que no está renovado. ¿Sí? Porque si está renovado, está renovado. Y si no está renovado todos los años, ¿puede administrar? ¿Y qué pasa con los seguros? ¿Y qué pasa con todos los daños? Entonces, hay toda una cuestión de la Argentina, no es de un lado o el otro. Hay que sacar esta historia de un lado o el otro, sino que hay que ir a implementar el código. Es más, te voy a tirar algo que los consorcistas me van a correr, voy a empezar a correr por algún lado, una Panamericana y llego a Perú, más o menos, que es, de acuerdo al código, al artículo 320, todas las personas jurídicas que deben llevar contabilidad, entre esos están los consorcios. Es decir, en términos latos, que todos los consorcios deberían tener balance. Al decir de Río Lovera, que siempre me reta, estados contables. Ahora, el Estado... El libro de administración. Y balance. No te lo reemplaza. No va al libro de administración. No te lo reemplaza, eso es un libro. El 320 te dice una cosa. ¿Nunca viste un administrador en la Ciudad de Buenos Aires que haga un balance? Sí, hay un montón que hacen, pero eso no como obligatorio. Esa rendición de cuentas documentada, que es obligatoria, ahí está, pero la hacen con las formalidades de un balance, no con las formalidades de un balance de una figura típica comercial, de una sociedad comercial. Pero lo hacen. Sí, lo hacen, sobre todo los que son contadores. Porque los que no son contadores, los que saben, el movimiento mínimo hoy está hablando de entre 800 y 1 millón de pesos sin movimiento, y a partir de ahí empezá. Imagínate lo que es un barrio privado de 200 viviendas, 300 viviendas o 8.000 viviendas como hay en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es una vez al año. Sí, está bien. Si lo divís en 12, lo divís en todo, no es tan grave. Anda a convencerlos vos. Convencerlos vos. Ahí está el reconocimiento de la tarea de ahorrar más de una estafa, esa parte. Esa parte es muy complicada. Entonces, el Consejo de Ciencias Económicas de la provincia estaba trabajando en ver cómo bajar los costos mínimos para que los profesionales de las ciencias económicas que están habilitados en la provincia para certificar balance lo puedan hacer. Ahora, fíjate qué aporte a la transparencia sería para el consorcista que tuvieras la avisación de un profesional que vio los papeles sobre los cuales asentó luego un ingreso o un egreso.
O, por ejemplo, lo otro que te pasa y que estamos en grado inicial en la provincia todavía, es que todos los consorcios, los administradores de todos los consorcios, ni grandes ni chiquitos, sino todos, tienen que acompañar los extractos de las cuentas bancarias. Transparencia, digamos. Transparencia. Fácil. Solo eso. Sí, en Provincia de Buenos Aires hay un error en la ley, hay un error en el inciso G del artículo 11, que dice que aquellos consorcios con con más de 100 unidades funcionales no deberán. Y no dice nada más. Y cortó ahí, y abajo está el inciso G, el H, están los seguros, están los proveedores, están todo, y los extractos. Entonces, cuando lo denuncian a un administrador que no acompañó los extractos, dice no, pero tiene más de 100 unidades funcionales. Hay un error, se cortó el inciso, lo publicaron, un error raro, una cosa muy rara que hay en la ley, y en donde se aclara. Nosotros en la reglamentación establecimos que tenía que ser. Complementamos. Tiene que ver con la relación de complementamos. No, pero a lo que yo te quería decir, cuando reglamentamos, ordenamos. Ordenaron. Y ordenamos un sistema jurídico que estaba en crisis. ¿Por qué? Porque estaba en crisis porque al ser las dos normas equidistantes en tiempos, ¿sí? Había muchas discusiones respecto al alcance. Y nosotros sostenemos, ratificamos y te aseguramos que para nosotros no existe relación de consumo entre el consorcista y el administrador, porque en el medio está la persona jurídica consorcio. Donde hay también una relación de consumo. No hay relación de consumo con el administrador. Hay una relación de mandato profesional contra una oferta de servicios no pública, ¿sí? Y no es una oferta general y es una actividad profesionalizada. No son vendedores de galletitas. Ahí tiene clavo, no es una profesión, es una actividad profesionalizada. Sí. Por eso no es una profesión. Con lo cual, al no ser una profesión, no la excluís por el artículo 2. Que requiere por el artículo 2. Una habilitación. Es ilegal. Es ilegal. Es una habilitación administrativa. No, es ilegal. Está bien. No es administrativa, es legal. Si está en el código es legal. No, pero estoy diciendo no es judicial. Que la habilitación para poder ejercer la actividad en la ciudad o en la provincia es una habilitación administrativa. Está muy bien que si no la tenés, estás incumpliendo la ley, por lo tanto es ilegal. Pero eso no quita que no haya una relación de consumo. Perdón, porque no te genera ningún tipo de responsabilidad de los consorcistas que votaron. Eso bueno, estamos entrando a otro tema. Pero llega la responsabilidad. Porque justamente el alcance de la responsabilidad solidaria en la relación de consumo del administrador y le querés generar a los consorcistas mayores responsabilidades. Sí, ¿por qué? Porque el Código Civil, en los casos del artículo 167 infine, en la responsabilidad de la liquidación de las personas jurídicas, por supuesto, da la responsabilidad ilimitada y solidaria a aquellos que, pudiendo haber evitado el daño, no lo hicieron. Entonces, si lo votaron al ilegal, no evitaron el daño. Porque podrían haber exigido la presentación de la matrícula, del certificado de acreditación en este caso, para votar un legal. Sí, en verdad la obligación. Entonces, teniendo esa posibilidad no lo hicieron. La gente, el común de la gente, estas cosas no lo sabe. Y por eso hicimos el programa nosotros también, para llegar con todo esto. Creo que todo, bueno, esta cuestión, vos también estás con mismo. Para eso, o sea, no. Sí, para la idea, intentar por supuesto, colaborar estas charlas, de difundir y debatir todas estas cuestiones. Hay una postura intermedia, si me dejan decir. Obviamente, ciudad y provincia son pioneras a nivel Argentina en esto. Y había una idea suelta por ahí de generar tribunales, no de consumo, sino para temas consorciales, donde se busca en realidad, muy bien, cuando va el propietario diciendo, el caño que es del consorcio se rompió, yo no quiero que lo multes al administrador, quiero que me resuelvas lo del caño sin tener que ir a un ordinario. El otro día, justicia de menor cuantía. El otro día, en honor a la verdad, Federico Chiesa tiró esa propuesta, él tiene esa idea, sobre esta estadística que yo decía, que más del 40% vivimos vinculados a la propiedad horizontal. Entonces como que había un plafón empírico de la naturaleza de los conflictos que se daban ahí. Yo lo veo difícil todavía. A mí me parece que yo apuesto a otra cosa. Yo apuesto que hoy el debate judicial es de naturaleza marginal, ¿no? Hoy
Los juicios, salvo las cuestiones de orden público, las cuestiones que tienen que ser llevadas a juicio, o que tienen que intervenir los fiscales de oficio, por la naturaleza de las cuestiones que están involucradas, hoy hay un acuerdo de árbitros, de componedores, de instancia privada, de encontrar una solución a situaciones que quizás en el ámbito consorcial no se pudieron lograr, pero que inevitablemente para que puedan proceder tienen que pasar por el consorcio. Y ahí es donde se complementa esto de esta B invertida que yo les digo. En la provincia vos no podés iniciar una denuncia contra un administrador si no agotaste la vía consorcial. Quiere decir que si el administrador fue Juan Luciani, pero yo ahora lo tengo a Jorge Resqui, ¿a quién tengo que agotar la vía consorcial? ¿Con vos o con el que hoy es administrador? Con la figura de que es administrador, que es el que representa. Entonces, ahí es donde automáticamente desaparece la relación interpersonal. ¿Se entiende? Si vos incumpliste, yo te quiero denunciar, pero yo quiero que el consorcio lo solucione, porque tengo que agotar la vía consorcial. ¿Contra quién voy? Le voy a pedir al administrador actual, al actual representante legal, que lo solucione. Entonces ahí te das cuenta que no es una cuestión directa contigo, sino que es una relación con la persona jurídica. Y a partir de esa situación de la persona jurídica, esto trajo mucho, Jorge, y que la gente, yo a veces en las clases lo digo, el artículo 160 del Código Civil y Comercial es el océano, ¿no? Los que nos criamos en la costa siempre nos enseñaron que al mar hay que tenerle respeto y no miedo. Siempre te decían, al mar hay que tenerle respeto y no miedo. Si tenés miedo, tocás. Se habla de solidaridad ilimitada, ¿no? Claro. Solidaridad por acción o omisión de los administradores de las personas jurídicas. Eso incluye a los clubes, incluye a las asociaciones civiles, Todos. a las sociedades anónimas, a las sociedades anónimas unipersonales. Y a los si consorcios querés, de propiedad horizontal. y a los consorcios de propiedad horizontal. Con lo cual, esa responsabilidad que vos tenés, vos podés no ser hoy el administrador actual, pero sí podés ser objeto de una acción de responsabilidad. Por lo que no hiciste, no por lo que hiciste. Porque muchas veces los administradores piensan que, bueno, renuncié, me fui, Y con eso ya. abandoné, salí corriendo, devolví los libros, hice todo, pero me fui, entonces ya cabe. Pero ya en instancia civil, no administrativa. No, en instancia administrativa podés tener esa Puede responsabilidad. ser que la administrativa, como decías 2 antes, años. 2 años Claro. de haberte ido. Claro, 2 años mínimo, porque vos tenés esa obligación de 2 años de irte ido. De hecho, en el registro de publicidad de sanciones, te ponen sanciones hasta 2 años Hasta 2 para años. atrás. ¿Se entiende? Entonces, pero vos tenés la acción de responsabilidad civil que surge del artículo 160. Se dijeron 2 y en Cava que son 3. En la ley de Cava habla hasta de Defensa tres. consumidor Ahora- 3. Pero no, pero eso se hizo en su momento precisamente por la aplicación de lo que era el plazo de prescripción de la Claro. ley de consumidor. Hoy en día podría aplicarse el genérico de 5 años porque la mayor parte de la doctrina y buena parte de la jurisprudencia va por ese lado. Pero igualmente, yo te insisto, No, Marco, no, está te bien. sigo felicitando por todo el laburo que hiciste, porque empezar esa tarea, vuelvo a decir, ciclopia, no es nada sencillo, ha sido extraordinario, a tu equipo. Sí, un conozco montón de gente. A la doctora Lucero y los felicito. Ahora, el problema que ustedes... No, y hay más abogados atrás, ¿eh? No, Hasta varios. yo menciono a los que conozco, pero donde le pifiaron mal es que quisieron modificar la ley y no pueden modificar la ley, Marco. No es que modificamos la ley. Mirá, y además otro- le achican el marco de actuación y la amplitud de derechos a los consorcistas. el otro día Y charlábamos. eso, dejá, porque Sí. te encanta, yo sé que te gusta hablar y sos muy No, ameno no, hablando, no, pero no. déjame meter este bocadillo. No solamente le achicás el marco digamos, de derechos al consumidor, al consorcista, sino que le amplías el marco discrecional al administrador. Porque ahí es donde, ahí sí creo que también le pifiaron, ustedes, está bien, necesitaban constituir el registro y para eso necesitaban de los administradores, más que nada de las cámaras y de las representaciones de los administradores para poder atraerlos
y hacerles entender que había que inscribirse y que era una obligación. Yo lo entiendo eso. Que no es fácil en la provincia de Buenos Aires. Pero no Acá salimos a buscar un club de amigos, ¿eh? No. No fue con Pero la idea. Ese es el problema. No, que a veces no. terminaron siendo demasiado amigos. No fue con un club de amigos. De hecho, mirá, una de las cuestiones, y eso es lo que te iba a decir. El otro día estuvimos ayer. Inauguró ayer acá en Corrientes una nueva. Estuvimos con Mayra Lucero, Sí. con Diego, estuvo Suma, estaba Leo, estaba Bernardo. Estábamos un grupo, Laura Colucci, Raúl Costa, que es el titular de ayer, con ellos, charlando de cómo evolucionaba esto, ¿no? Cómo estaba evolucionando la provincia, los cambios que había en provincia, ahora hay un nuevo director, bueno, las cuestiones que, cómo estaban. Y justamente lo que yo digo y manifiesto es que en sí tenemos un avance de los administradores. La verdad que yo creo que se tienen que juntar más, se tienen que agrupar más, ser más fuertes en eso, pero los consorcistas también se tienen que agrupar. Porque en definitiva, y esto ustedes han dado alguna pelea en esto, cuando intentan por ahí cuestionar la representatividad de esto, lo hacen desde lugares que con poca representatividad. Entonces es una pelea de poca representatividad y el conjunto de la gente queda afuera. Entonces, vos hoy, y vos hemos visto el caso ese de Avellaneda, que vos nos presentaste, que después se avanzó, y vos ves la cantidad de gente que sufre esa situación. Y hoy no tiene voz. Pero no tiene voz no para paritaria, no tiene voz para nada de lo que le pasa. Entonces hay todo un camino para hacer. Hay que recorrerlo. Claro. Y ese camino para hacer... Roma no se hizo en un día. Roma no se hizo en un día. No se hizo en un día, y aparte tiene, y en esto coincido, que a veces vas para un lado y en ese lado, con la gente que te cuestiona y con la gente que vos podés ir trabajando, podés ir corrigiendo y es de bueno corregir. Porque no es que, bueno, porque fuimos por allá. Yo te digo, yo creo que el camino... Es necesario. Es así. Reconocer el error y corregir. Exacto. Acá lo que falta todavía en la provincia de Buenos Aires, que ustedes tienen acá en la ciudad, es el tratamiento judicial. Cuando aparezca el tratamiento judicial, ¿no? El derecho es lo que todos opinamos que, pero es lo que dicen los jueces. Claro. ¿No? Iuris Novet Curia, el viejo adagio romano que creo que nos cruza a todos. Nos falta que la justicia actúe. Nos falta llegar a la justicia. Y si no llegamos a la justicia, tener herramientas para resolverlo con instituciones. Por ejemplo, hay un debate, que eso sí lo vamos a tratar, que un poco te comentaba antes del programa, la cuestión de las mediaciones. El Colegio de Escribanos estaba firmando con CAPAY para hacer mediación extrajudicial, por ejemplo. Cuando nosotros pensamos que es una incumbencia de los abogados. Cuando el Colegio de Abogados tiene los centros de mediación judicial en la provincia de Buenos Aires. Ahora, tenés que tener cláusulas compromisorias, o sea, tenés que generar la modificación del reglamento que te lleve a ese lugar, porque por más voluntad que vos puedas tener, No, si no tenés la cláusula, no lo podés ejecutar. O sea, podés ir a una mediación, pero va a ser oficiosa, va a ser de igual buenos oficios. no está mal la idea, ¿eh? No Sirve. está mal. Sirve. Además, bienvenido Acerca sea las partes. todo lo que implique esto. Ahora, en algún punto también está bueno que la justicia acompañe desde la certeza. Bueno, en la ciudad acompañó con la certeza de que existe una relación de consumo en la mayor parte. Yo la cuestionaría. Yo, si estuviera litigando acá, yo no dejaría que a un cliente mío lo jugara. Sabés que hay muchísimos antecedentes. Bueno, antiguos. No tan antiguos. Incluso hay algunos hasta del año pasado donde se han planteado estas cuestiones. Chicos, voy a tener que alquilar una hora más porque me quedaría. Los aprovecharía que están acá, pero nos quedamos sin tiempo. Nos queremos mucho. Es muy fructífero. Es muy enriquecedor. Seguro, si tenemos a alguien acá, hay una tercera opinión seguro. Pero muy enriquecedor y vuelvo a insistir, están transitando en la provincia por impulso de Marcos, que fue fue el que tuvo que darle puntapié inicial a algo muy importante que en la ciudad de Buenos Aires, por suerte, faltan siempre cosas, lo venimos haciendo ya desde el año, en verdad no 2002, sino 2009, porque ahí es donde en verdad se establece y se consagra esa relación de consumo que permite amplitud
de derechos o ampliación de derechos para los consorcistas y mayor rigurosidad en el cumplimiento para los administradores. Hoy van a aprender las Y luces. lo que falta acá. Hoy van a aprender las luces. lo que La ciudad de falta- Buenos Aires tiene que volver a aprender las luces. Y lo que falta acá, adecuarse al Marcos, que COVID. no hablamos, precisamente ya que querés profesionalizar, y me parece muy bien, es carreras universitarias para los administradores. Bueno, varias universidades están trabajando, hay varias que ya tienen y están Pero ahí trabajando. saldrían en de eso. consumidor. ¿Eh? Ahí saldrían del consumidor. Ahí saldría del consumidor. Ya salieron. Bueno, Muchachos, muchísimas gracias a los dos. No, al contrario, Por el gracias a vos, tiempo, Juan, como siempre. Gracias por la aprendí un invitación. montón, y a la audiencia nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.